Me llamo Antonio Sena, soy piloto comercial en Brasil y quiero contarles sobre un capítulo de mi vida que lo cambió todo. ¿Alguna vez imaginaste estar tan cerca de la muerte que pudieras sentir su aliento frío en la cara? Lo viví. No solo me enfrenté a la muerte, sino que la enfrenté durante 36 días, perdido en medio de la selva amazónica, un lugar donde la civilización se desvanece y solo el hombre permanece frente a la fuerza bruta de la naturaleza. Todo comenzó en una mañana aparentemente normal, el 28 de enero de 2021. El cielo sobre Boavista, Roraima, estaba despejado y tranquilo. Estaba haciendo las últimas revisiones a mi Cessna 210 monomotor. Mi misión: llevar suministros a una mina aislada en Pará, una ruta que había volado muchas veces y conocía de memoria. Hoy hace un tiempo perfecto para volar, le comenté al gerente de operaciones mientras firmaba los documentos finales. ¿Quién hubiera pensado que en ese día aparentemente normal mi vida daría un vuelco? El motor rugía con firmeza a las 9:40 am mientras volaba sobre ese mar verde infinito. El Amazonas se veía tranquilo, majestuoso, abajo, pero la calma duró poco, solo unos 40 minutos. De repente noté un fuerte olor a combustible que llenaba la cabina. Me dio un vuelco el corazón. Los instrumentos empezaron a parpadear. Llamé a la torre. Cessna Petén, estoy en problemas. Intenté mantener la calma, pero el miedo crecía en mi interior. ¿Una fuga de combustible en medio de la selva? Eso solo podía significar una cosa: un desastre. Poco después, una llama saltó del tablero. El fuego estaba allí, amenazándolo todo. En cuestión de segundos, todo mi entrenamiento se puso en marcha. Apagué el combustible, desconecté los sistemas eléctricos y comencé a descender rápidamente buscando un lugar para aterrizar. ¡Ayuda! PTNNN declara emergencia, fuego a bordo, intento de aterrizaje forzoso. No sé si alguien escuchó mi mensaje, pero era todo lo que podía hacer. Abajo, solo el verde infinito del bosque, sin caminos, sin claros. Árboles gigantes que parecían un muro impenetrable. El humo llenaba la cabina. La visión se desvanecía. El tiempo parecía detenerse mientras buscaba desesperadamente un espacio abierto. Finalmente vi un pequeño claro, demasiado pequeño para aterrizar, pero era lo único que tenía. El impacto fue brutal. El avión silbó entre los árboles, el metal se deformó y la cabina se sacudió como si la estuvieran aplastando. Todo se oscureció por un instante. Cuando desperté, el silencio era total. El sonido del motor había desaparecido, solo el crepitar del fuego y los sonidos lejanos de la selva. Me temblaban las manos mientras forcejeaba para desabrocharme el cinturón de seguridad. Necesitaba salir de allí, rápido. Me arrastré hasta la ventana lateral y logré salir segundos antes de que el fuego alcanzara los tanques de combustible. La explosión fue potente y me lanzó hacia atrás, dejándome aturdido en el húmedo y oscuro suelo del bosque. Y allí estaba yo, completamente solo, en el lugar más aterrador del mundo, sin casi nada que me salvara del incendio que consumía mi avión. Solo una pequeña mochila con unas cuantas botellas de agua, un cuchillo, cuerdas y algunos alimentos envasados. Mientras veía cómo las llamas lo reducían todo a cenizas, no tenía ni idea de que mi mayor lucha estaba por llegar. El silencio que siguió a la explosión fue casi tan aterrador como el impacto. La selva amazónica, esa inmensa muralla verde que tantas veces había cruzado, me rodeaba por todos lados. Los imponentes árboles se erguían como guardianes silenciosos, bloqueando casi toda la luz solar. El aire era denso, húmedo y olía a tierra mojada y vegetación en descomposición. Mi primer instinto fue quedarme cerca de los restos. Siempre había oído que, en caso de accidente, es mejor permanecer cerca del avión para facilitar el rescate. Pero cuando el fuego empezó a extenderse por la maleza circundante, me di cuenta de que necesitaba salir de allí. Con manos temblorosas, reuní todo lo que tenía. 3 botellas de agua de 500 ml, unas cuantas cajas de galletas, un encendedor, un botiquín básico y mi fiel cuchillo de supervivencia. Eso era todo lo que tenía, aparte del uniforme que llevaba puesto. En mi muñeca, el reloj digital marcaba las 10:47 am del 28 de enero de 2021. Ese pequeño reloj sería mi único vínculo con el mundo que dejaba atrás. «Puedes lograrlo», me dije, intentando mantener la voz firme, incluso mientras sentía el miedo crecer en mi pecho. Llevas años sobrevolando esta región. Conoces los fundamentos de la supervivencia. Solo tienes que persistir. La primera noche fue la más larga y difícil de mi vida. Cada sonido en el bosque, y está lleno de ellos, parecía un presagio de peligro. El zumbido incesante de los insectos, el rugido lejano de algún depredador, el crujir de las ramas bajo el peso de animales invisibles. La oscuridad era tan densa que parecía sólida, rota solo por el resplandor intermitente de las luciérnagas y los hongos que titilaban en la tenue luz. Con lo que tenía a mano improvisé un refugio sencillo, usando ramas y hojas para protegerme.
El frío del suelo húmedo me penetraba el cuerpo y los mosquitos atacaban sin piedad cada parte de mi piel expuesta. Es solo la primera noche, repetía casi como un mantra. Mañana empezarán a buscarme. Cuando finalmente amaneció, la realidad me golpeó con fuerza. La densa vegetación había ocultado casi por completo los restos del avión. Desde arriba sería casi imposible encontrarme allí. Comprendí que para sobrevivir tendría que mudarme. Necesitaba encontrar agua, un espacio abierto donde pudiera ser visto por cualquiera que me buscara. Quizás incluso llegar a un pueblo. Empecé a racionarlo todo con disciplina. Un sorbo de agua cada 2 horas, media galleta cada 4. Escudriñaba el cielo con ansiedad, esperando avistar un avión de rescate, mientras intentaba en vano conseguir señal en mi celular, ahora inútil en aquella inmensidad. Al tercer día llegó la primera crisis real. Mi suministro de agua se estaba agotando. Los arroyos y charcas cercanos estaban turbios, llenos de lodo y escombros, un riesgo que sabía que no podía correr sin pensarlo bien. Aprendí en el entrenamiento básico que el agua contaminada puede matar tan rápido como un depredador. Esta lección resonó en mi mente mientras improvisaba un filtro con mi propia camisa para recolectar agua de un pequeño arroyo. Con una lata rescatada de los escombros logré hervir el líquido turbio. El sabor era terroso, pesado y amargo, pero era vida. Cada sorbo me mantenía en marcha. Poco a poco me di cuenta de que el bosque no solo era hostil, también ofrecía sustento para quienes sabían observar. Empecé a notar que los monos comían ciertas frutas e intenté imitarlos. Algunas eran dulces, refrescantes, una bendición en medio de la desesperación. Otras, sin embargo, me enfermaban, causándome náuseas y vómitos que me debilitaban. Cada error tenía un precio y no podía permitirme cometerlo 2 veces. Al 6.º día una nueva realidad me golpeó con fuerza. Quizás los aviones ya no me buscaban. Quizás me habían dado por muerto. O peor aún, quizás estaba tan desviado del rumbo que nadie tenía ni idea de dónde buscar. La ansiedad que me había carcomido hasta entonces dio paso a una determinación fría e implacable. Si nadie venía a rescatarme, tendría que rescatarme yo mismo. Así que decidí dirigirme al oeste siguiendo el sol con la esperanza de llegar al río Paru o a algún afluente. Sabía que los ríos siempre llevan a la gente. Cada mañana marcaba el terreno con ramas en forma de flecha, un rastro para cualquier equipo de búsqueda que pudiera estar cerca. Pero avanzar por el Amazonas es como luchar contra un enemigo invisible. Cada kilómetro se gana con esfuerzo y dolor. El terreno traicionero, la densa vegetación, los insectos que devoraban mi sangre, todo parecía combinarse para ponerme a prueba. Las ampollas de mis pies pronto se infectaron por la humedad constante. Mi ropa literalmente comenzó a pudrirse. Aún así seguí adelante, paso a paso, porque detenerme significaba morir. Y aún no estaba listo para morir. Al 10.º día, un nuevo giro. Mi comida envasada se había acabado. Mi cuerpo se volvía más delgado y frágil. Sentía las costillas como nunca antes mientras me lavaba en los arroyos. El hambre se convirtió en una compañera tan constante como el miedo. Cada movimiento me dolía. Las largas caminatas dieron paso a viajes cortos, interrumpidos por descansos cada vez más largos. Empecé a prometerme pequeñas metas. Solo 1 kilómetro más hoy. Pero en el laberinto verde aparentemente interminable, incluso esta mínima meta se volvió difícil. Fue una de esas tardes, mientras intentaba refugiarme antes de que cayera la lluvia tropical, que resbalé en el barro. La caída no fue tan grave, pero un dolor agudo en el tobillo izquierdo me hizo estremecer. No sabía si me lo había roto, o quizás simplemente no quería creerlo, pero la hinchazón que siguió hizo que cada paso fuera aún más doloroso. Con enredaderas jóvenes improvisé un vendaje que solo alivió un poco el dolor. Esa noche la lluvia cayó sin parar. Mi refugio, construido a toda prisa debido a mi lesión, apenas me protegía. El agua caía por todos lados, calándome hasta los huesos. Temblaba no solo de frío, sino del peso de saber que me estaba debilitando y aún así tenía que seguir adelante. El frío era implacable. Incluso allí, en pleno trópico, la humedad me cortaba como el hielo y me calaba los huesos. Temblaba sin control, incapaz de calentarme. Fue en ese momento que por primera vez un pensamiento sombrío me asaltó. Voy a morir aquí. Casi podía imaginar la escena. Mis huesos blanqueados encontrados años después, si es que alguna vez los encontraban. La desesperanza, ese enemigo silencioso y astuto, comenzó a apoderarse de mi espíritu. Más letal que cualquier bestia de la selva, amenazaba con abrumarme. Cuando amaneció, no trajo alivio, sino la confirmación de lo que temía. La fiebre, que la noche anterior había sido solo un malestar, ahora me quemaba el cuerpo. Mi mente oscilaba entre momentos de claridad y lapsos de confusión, donde el pasado y el presente se difuminaban en una confusión aterradora. En mis momentos de lucidez me di cuenta de que una de las heridas probablemente se había infectado, o tal vez había contraído alguna enfermedad tropical, sin antibióticos, sin médico, sin nadie.
Estaba solo. Con la poca energía que me quedaba, improvisé cuidados. Corté tiras de tela de mi uniforme para cambiar los vendajes, pero estaba tan cansada que a veces solo podía mirarme las piernas, donde surgían líneas rojas en la piel, claros signos de infección. Herví agua en una lata para limpiar las heridas, mordiendo un trozo de madera para no gritar de dolor. No voy a morir de infección, repetía como un mantra. No después de sobrevivir a un accidente aéreo. Pero la fiebre seguía agotando mis fuerzas, hora tras hora. Durante 3 días apenas me moví de mi refugio improvisado, alternando entre la conciencia y el delirio. La deshidratación se convirtió en mi mayor enemigo. Con las pocas fuerzas que me quedaban, construí contenedores improvisados para recoger agua de lluvia. Cuando la sed se volvió insoportable, me arrastré hasta ellos. En mis momentos de delirio hablaba con personas que ya no estaban. Vi a mi madre, fallecida años atrás, sentada a mi lado, acariciándome la frente como lo hacía cuando era niña y enfermaba. Hablé con instructores de vuelo que solo existían en mi memoria, y a veces negocié con la muerte. Se me apareció no como una figura encapuchada, sino como una vieja conocida, esperando pacientemente su momento. Esa noche la fiebre llegó a su punto máximo. Mi cuerpo ardía y mi mente vagaba hacia lugares oscuros. Recuerdos de mi infancia en Sao Paulo se mezclaban con pesadillas en las que la selva cobraba vida. Sus raíces se convertían en tentáculos que me arrastraban hacia las profundidades de la tierra. Fue en un momento de terrible claridad que comprendí. No sobreviviría otra noche como esta. Y entonces, tocando fondo, algo cambió dentro de mí. No fue una epifanía repentina, sino un despertar lento, como el sol saliendo por el horizonte. Una idea empezó a tomar forma en mi mente febril. Si iba a morir, al menos no sería como una víctima pasiva. Lucharía hasta mi último aliento. Con una determinación que ni siquiera sabía que aún poseía, comencé a arrastrarme hacia el pequeño arroyo cerca de mi campamento. Normalmente, este viaje tomaba menos de 1 minuto. En este estado me tomó casi 1 hora. Cuando finalmente llegué a la orilla, me dejé caer, sumergido en el agua fría, sintiendo la helada conmoción recorrer cada centímetro de mi cuerpo. El choque térmico fue brutal. Mi cuerpo, ardiendo de fiebre, reaccionó como si lo hubieran sumergido en hielo. Por un momento pensé que había cometido un error fatal, que mi corazón se detendría en ese instante. Pero luego, poco a poco, sentí que la fiebre remitía, como si el agua fría no solo se llevara el calor, sino que también eliminara parte de la infección que me consumía. Permanecí en el arroyo hasta que mis labios se pusieron morados, temblando incontrolablemente. Y fue así, en ese estado de agotamiento absoluto, que logré arrastrarme de vuelta al refugio. Envuelto en hojas grandes para intentar conservar el poco calor que me quedaba, tomé una decisión silenciosa. Si despertaba con vida al día siguiente, lo consideraría un renacimiento, una nueva oportunidad que no podía desperdiciar. Y amaneció. La fiebre no había desaparecido, pero había bajado lo suficiente como para que pudiera pensar con claridad de nuevo. Por primera vez en mucho tiempo, la luz del amanecer que se filtraba entre los árboles no me pareció indiferente. Había algo en esos rayos dorados que iluminaban el suelo de la selva. Era una sensación extraña. No era esperanza, ni alivio, ni euforia. Era como si ya no estuviera solo. Una presencia superior a mí, inexplicable, parecía estar conmigo, acompañándome en mi aislamiento. Esa mañana, el 15º día después del accidente, algo en mi interior cambió definitivamente. No era solo físico, aunque la fiebre había bajado un poco. Era algo más profundo. Mientras observaba los rayos de luz que atravesaban el dosel del bosque, como escaleras que apuntaban al cielo, una certeza me invadió. No estaba solo, y no me refiero a la presencia de otros seres humanos. A mi alrededor, la selva permanecía deshabitada, silenciosa, indiferente. Me refiero a algo que trascendía lo visible, que parecía abarcar no solo la selva, sino también al hombre debilitado en el que me había convertido. Nunca había sido particularmente religioso. Crecí en una familia que iba a la iglesia de vez en cuando, más por costumbre que por convicción. Mi fe, si existía, era superficial, heredada y sin probar. La vida moderna, llena de certezas científicas y tecnológicas, nunca me había exigido explicaciones sobrenaturales. Pero allí, reducido a lo esencial por el hambre, el dolor y la soledad, todas mis capas de escepticismo se desprendieron como piel muerta. Lo que quedó fue algo primigenio, un núcleo expuesto, capaz de percibir lo que mi mente racional siempre había ignorado. Me apoyé en un tronco caído y me puse de rodillas con dificultad. Mi cuerpo protestaba con cada movimiento, pero algo me impulsó a actuar. Cerré los ojos y por primera vez desde el accidente, quizás por primera vez en mi vida adulta, recé de verdad. No era una oración bonita, ni estaba llena de palabras correctas. Carecía de fórmulas ni rituales. Era un grito puro que salía directamente del alma. Dios, si estás ahí,
No te pido un rescate milagroso. No te pido que me saques de esta jungla ahora. Solo te pido la fuerza para seguir adelante, la sabiduría para sobrevivir. Y si tengo que morir aquí, que al menos encuentre paz antes del fin. Ya no puedo con esto solo. Si este sufrimiento tiene un propósito, necesito creer que no estoy abandonado en esta inmensidad verde. Cuando abrí los ojos, nada parecía haber cambiado. Los mismos árboles colosales se alzaban a mi alrededor. El mismo calor húmedo se aferraba a mi piel. Los mismos sonidos lejanos de la selva formaban un coro constante, pero de alguna manera, todo era diferente. Era como si hubiera ajustado el enfoque de una cámara y por primera vez viera lo que siempre había estado allí. La telaraña cubierta de rocío formaba una geometría perfecta. Las hormigas marchaban en filas impecables a mis pies. Las hojas capturaban cada rayo de sol con precisión matemática. La jungla, que hasta entonces solo había percibido como un laberinto hostil diseñado para destruirme, reveló un nuevo rostro. Era un organismo vivo y complejo, donde cada elemento desempeñaba un papel en el gran diseño. Si todo esto tenía un propósito, pensé, tal vez mi presencia allí también. Y fue entonces, esa tarde, que presencié lo que solo puedo llamar mi primer milagro. Estaba intentando reorganizar mi refugio para que resistiera mejor la lluvia cuando oí un sonido diferente. No era el zumbido de insectos, ni el típico canto de los pájaros. Era algo más pesado, el batir de alas de un animal más grande. Levanté la vista justo cuando un tucán se posó en una rama cercana. El enorme y colorido pico, la mirada atenta, la belleza casi surrealista, todo en él me llamó la atención. Nos observamos durante unos segundos como viejos conocidos. Entonces, sin previo aviso, saltó a otra rama y dejó caer algo. Era una fruta madura que nunca había visto en la selva. Aterrizó a pocos metros de mí. Cuando el tucán finalmente se alejó volando, me acerqué con cautela. Era una fruta morada, envuelta en una hoja ancha. Solo entonces me di cuenta. Era la misma fruta que había comido en jugos y batidos en la ciudad, pero que nunca había visto en su estado natural. Corté un trozo con el cuchillo y lo probé con cuidado. El sabor era intenso, ligeramente ácido, pero refrescante. Esperé una hora, atento a cualquier señal de malestar. No pasó nada. Esa noche, por primera vez en días, dormí con el estómago relativamente lleno. La mente racional podría llamarlo coincidencia. Los tucanes dejan caer fruta todo el tiempo, y yo estaba en el lugar correcto. Pero en el fondo, algo rechazaba esa explicación. Había pedido una señal y recibí comida. Desde ese día establecí una rutina. Cada mañana comenzaba con una oración. No pedí milagros grandiosos ni rescate inmediato. Pedí lo esencial: fuerza para sobrevivir otro día, claridad para decidir mis pasos, protección contra los peligros del bosque. Y de una manera extraña mis oraciones fueron respondidas. No en manifestaciones espectaculares, sino en pequeñas sincronicidades que juntas marcaron la diferencia entre la vida y la muerte. Encontré agua cuando la sed se volvió insoportable. Descubrí fruta comestible cuando el hambre casi me paralizaba. Un día, al cruzar una zona pantanosa, algo, un instinto, una voz interior, no logro identificarlo, me hizo detenerme justo cuando estaba a punto de pisar una serpiente venenosa. Durante 7 días consecutivos, logré construir refugios cada vez más resistentes. Y poco a poco, me di cuenta de que no era solo yo quien luchaba por sobrevivir. Era como si alguien me apoyara, paso a paso enseñándome a confiar, incluso en medio del caos. Con el tiempo empecé a ser más eficiente. Comencé a cosechar los alimentos con más cuidado, evitando desperdiciar energía. Y desarrollé patrones de movimiento para minimizar el esfuerzo físico. Mi tobillo, que aún me dolía, ahora me permitía caminar con menos dificultad. Las heridas, antes amenazantes, finalmente estaban sanando. La fiebre, que parecía deprimirme cada día, había remitido. Pero el mayor cambio no fue físico. Algo dentro de mí estaba cambiando. La desesperación que me había consumido al principio estaba dando paso a una profunda calma. No era resignación. Seguía luchando por mi supervivencia, pero había una aceptación serena, casi sobrenatural, dentro de mí, y una inexplicable confianza en que fuera cual fuera el resultado, no estaba solo en esa batalla. En las silenciosas noches amazónicas, bajo un cielo estrellado que ocasionalmente se asomaba entre las copas de los árboles, comencé a ver mi propia vida con una claridad que nunca antes había experimentado. Allí, en esa absoluta soledad, revisé mis éxitos y mis errores, mis relaciones, mis prioridades. Vi quién era y quién quería ser. Una de esas noches me prometí: si sobrevivía, nada volvería a ser igual. No puedo salir de esta jungla siendo el mismo hombre que cayó en ella. Y comprendí, con una punzada en el corazón, que quizás ese era el verdadero propósito de todo, que el viaje más grande no era geográfico, sino espiritual, que necesitaba perderme físicamente para encontrarme a mí mismo en un nivel más profundo. A la mañana siguiente amaneció con una lluvia suave, fina y persistente.
El cielo, casi oculto por las gigantescas copas de los árboles, era un manto gris uniforme. Dentro de mi refugio, planeé mi día con una claridad que no había sentido en semanas. Cerré los ojos y oré: Señor, dame claridad hoy, muéstrame el camino. Y entonces sucedió. Un sonido lejano rompió el silencio. No era el sonido de la selva, ni el canto de los pájaros. Era algo mecánico, un motor. Me quedé paralizado conteniendo la respiración para oír mejor. Era inconfundible. Sin pensarlo 2 veces, recogí mis pocas pertenencias y abandoné el refugio que había sido mi hogar improvisado. Tenía que encontrar el origen de ese sonido, fuera como fuera. Durante 3 días seguí la misma dirección, hacia el oeste, guiado por el sol durante el día y las estrellas por la noche. El ruido nunca regresó, pero dentro de mí había una convicción tan fuerte que se convirtió en mi brújula más confiable. Al caer la noche del día 64, llegué a lo que parecía ser el cauce de un río viejo y seco. Decidí seguirlo, creyendo que me llevaría a una masa de agua más grande, donde podría haber señales de vida humana. Al amanecer siguiente, el bosque me jugó una mala pasada. Una densa niebla lo cubrió todo, reduciendo la visibilidad a unos pocos metros. Esperé durante horas, pero la niebla no cedía. Sin otra opción, seguí avanzando por el cauce seco. Al mediodía, al intentar cruzar una pared rocosa resbaladiza, caí violentamente sobre mi lado izquierdo. Un dolor agudo me atravesó las costillas. Pasé mis dedos temblorosos por el lugar y confirmé mi temor. Probablemente me había fracturado alguna costilla. Los 2 días siguientes fueron una mezcla de dolor y determinación. Me movía lentamente, casi arrastrando el cuerpo, pero cada mañana volvía a empezar. Ya no era solo el instinto de supervivencia lo que me impulsaba a seguir. Era la convicción grabada en lo más profundo de mi corazón de que había un propósito mayor que sustentaba mi sufrimiento. Al 7º día de caminar por el lecho seco del río, oí un sonido que me aceleró el corazón. Agua corriendo. Al llegar a la orilla y ver un río caudaloso frente a mí, una emoción tan intensa me llenó el pecho que por unos segundos incluso olvidé el dolor en las costillas. Esa visión fue más que un salvavidas, fue una señal de esperanza. Me instalé en la orilla del río. Con abundante agua y la posibilidad de pescar, poco a poco empecé a recuperar fuerzas. Pasé 3 días allí, respirando hondo y tratando de decidir mis próximos pasos. Por la noche, sentado junto a una pequeña fogata improvisada, me encontré reflexionando sobre quién había sido antes de todo esto. El hombre que había huido de Boa Vista ahora me parecía un extraño. Sus preocupaciones, ascenso profesional, posesiones materiales, relaciones superficiales, sonaban vacías y distantes. ¿Qué buscaba realmente?, me preguntaba contemplando las estrellas reflejadas en el agua oscura. La respuesta siempre era la misma, clara y sencilla. Lo que realmente importa son las conexiones reales, con las personas, con la naturaleza, con Dios. Todo lo demás es efímero. Al 3er día, con esta certeza creciendo en mí, tomé una decisión. Construiría una balsa para navegar río abajo. El trabajo fue lento y doloroso debido a mis costillas magulladas, pero 2 días después tenía un bote rudimentario hecho con mis propias manos. En la mañana del día 32, puse mis pocas pertenencias encima y me dejé llevar por la corriente. Después de tantas semanas luchando por cada centímetro del bosque, entregarme al río fue como volver a experimentar la libertad. Durante 2 días continué río abajo, deteniéndome en las orillas al desaparecer el sol. El río se ensanchó, uniéndose a otros afluentes. En la mañana del 3er día de este nuevo viaje, mientras navegaba por un tramo tranquilo, oí algo que me aceleró el corazón. Un sonido profundo y metálico que reverberó en el agua como un trueno lejano. El inconfundible rugido de un motor fuera borda. Por un instante me quedé paralizado. Después de 34 días de silencio absoluto, oír a otro ser humano parecía casi irreal. Salí de mi aturdimiento y comencé a remar frenéticamente hacia la orilla. Mi balsa, hecha de troncos y enredaderas, se mimetizaba con el entorno y temí que me pasaran de largo. Me arranqué la camisa rota y comencé a agitarla frenéticamente. Mi voz, oxidada por el silencio, emitió un grito ronco que apenas reconocí. ¡Socorro! ¡Aquí! El sonido del motor se hizo más fuerte, pero no podía distinguir si se acercaba o simplemente cruzaba un canal cercano. La desesperación me golpeó como una ola. Tantos días luchando, sobreviviendo contra viento y marea, y podría perder mi única oportunidad de rescate por metros o minutos. Ahora no, Señor. Por favor, no después de todo esto. Susurré, una mezcla de oración y súplica. Entonces por fin lo vi. Un pequeño bote de madera con motor fuera borda emergió de un recodo del río, unos 100 metros río arriba. Había 2 hombres a bordo, aparentemente recolectores locales por el aspecto de su ropa y equipo. Reuní mis últimas fuerzas y comencé a agitar mi camisa aún más fuerte, gritando con energía renovada, como si mi propia vida se exhalara junto con esas palabras. Al principio,
Los hombres no parecieron notar mi presencia, absortos en su conversación mientras navegaban río abajo. Casi me dejaron atrás cuando uno de ellos giró la cabeza hacia mí. La sorpresa en su rostro fue inmediata. Tocó el hombro de su compañero y me señaló. El sonido del motor cambió, haciéndose más fuerte y firme a medida que se acercaban. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que mis costillas fracturadas cederían. Cuando finalmente se acercaron, vi la sorpresa en sus ojos. Era fácil imaginar lo que veían. Un hombre demacrado, cubierto de heridas y cicatrices, con los ojos sin afeitar y hundidos, reflejo de semanas de sufrimiento, aferrado a una balsa improvisada en medio del inmenso Amazonas. «Gracias», susurré, mientras las lágrimas corrían incontrolablemente por mi rostro. «Gracias, gracias, gracias». No sabía si agradecerles a ellos, a Dios, al universo, quizás a todos juntos. Uno de ellos extendió una mano fuerte y callosa para ayudarme. No solo me sujetó, sino que prácticamente me subió al bote, como si no pesara nada, lo cual, dada mi desnutrición, no estaba lejos de la realidad. «Dios mío, ¿qué te pasó?», preguntó el hombre en portugués, con la mirada recorriendo mi cuerpo destrozado, lleno de incredulidad. Me quedé sin palabras. ¿Cómo podía explicar todo lo que había vivido en esos días? ¿Cómo podía resumir el dolor, el miedo, la transformación que se había producido en mí? Mi avión se estrelló, logré decir por fin con la voz ronca. Intercambiaron miradas de sorpresa. El hombre mayor, con profundas arrugas que delataban años pasados bajo el ardiente sol del bosque, asintió lentamente. «Ah, piloto desaparecido», dijo, comprendiendo por fin. «La Fuerza Aérea lleva semanas buscándote». Escuchar esto me impactó profundamente. Semanas de búsqueda. ¿Cuánto tiempo habían persistido antes de rendirse? Saber que alguien me buscaba mientras yo luchaba sola en ese mar verde abrió una nueva herida y al mismo tiempo trajo una esperanza que casi me hizo llorar de nuevo. El hombre más joven, quizá de unos 30 años, me ofreció una botella de plástico de agua de río. No era el agua pura de la ciudad, pero para mí, en ese momento, era el regalo más preciado. La bebí con sed demasiado rápido. El hombre mayor me quitó la botella de la boca con cuidado y dijo con calma: «Despacio, amigo, despacio». Sabía lo que decía. Mi cuerpo, tan privado de todo, quizá no pudiera soportar la repentina abundancia. Respiré hondo, intentando controlar la ansiedad y la avalancha de sentimientos. Se presentaron como Edimar y Juan, recolectores de castañas de Brasil que trabajan en esta remota región de Pará. Habían salido de su comunidad 3 horas río abajo esa mañana para revisar sus zonas de recolección. «Fue Dios quien nos guió por esta ruta hoy», dijo Edimar con firmeza, mirándome como si confirmara un milagro. «Normalmente no iríamos tan lejos río arriba. Fue Dios quien nos guió por esta ruta hoy». Las palabras de Edimar resonaron en mí durante días. Después de todo lo que había pasado, viendo esas pequeñas coincidencias que me mantenían con vida, ese encuentro se sintió como la culminación de una serie de intervenciones que no podía atribuir solo a la casualidad. El viaje de regreso a su comunidad fue casi surrealista. Tumbado en la proa del bote, observé el paisaje pasar velozmente. El mismo río por el que había luchado en mi balsa era ahora un camino suave y rápido de regreso a la civilización. Habían improvisado una lona para protegerme del sol, algo que mi piel, ya maltratada por semanas en la selva, apenas podía soportar en su debilidad. Edimar y Juan respetaron mi silencio, hablando poco, intercambiando ocasionalmente comentarios o señalando algo en el bosque. Compartieron conmigo pequeñas porciones de su almuerzo: frijoles, arroz, pescado seco. Comí despacio, saboreando cada bocado, algo que hasta hacía poco me había parecido un lujo imposible. A medida que descendíamos por el río, poco a poco empezaron a aparecer señales de presencia humana. Primero un bote lejano, luego restos de fogatas en la orilla, hasta que finalmente vimos pequeños muelles de construcción sencilla. Cada vez que veía estas señales de civilización, sentía una extraña mezcla de alivio y al mismo tiempo una inesperada añoranza de la profunda soledad que había experimentado en aquella vasta extensión verde. Unas 3 horas después llegamos a la comunidad, un pequeño pueblo con unas 20 casas sencillas construidas sobre pilotes para protegerse de la crecida del río. Los niños jugaban en la playa, las mujeres lavaban la ropa, los hombres remendaban hamacas, escenas tan comunes, pero en ese momento me parecieron milagrosas. Nuestra llegada causó un gran revuelo. La noticia de mi rescate se difundió rápidamente y pronto toda la comunidad se reunió en el muelle. Me ayudaron a bajar del barco con cuidado como si fuera de cristal. Una mujer mayor, esposa de Edimar y curandera local, me llevó a su casa. Con ternura maternal, limpió mis heridas con hierbas, me vendó las costillas y me ofreció una sopa ligera, especialmente preparada para personas muy débiles. «Necesitamos llevarte a un hospital», dijo Edimar con firmeza después de examinarme. «Aquí no tenemos lo que necesitas. Es urgente». La comunidad solo contaba con un teléfono satelital para emergencias.
Tras una breve conversación entre los líderes, usaron el dispositivo para contactar a las autoridades de Santarém, la ciudad más grande de la región, que se encontraba a muchas horas de distancia. Esa noche, mientras esperábamos respuesta, pasé mi primera noche en casa en más de un mes. Me pusieron en una hamaca en la casa comunitaria con un mosquitero encima para protegerme de los mosquitos. El suave balanceo de la hamaca, tan diferente de los refugios rústicos en el suelo del bosque, me resultó extraño pero también profundamente acogedor. Una señal silenciosa de que esta parte de mi viaje finalmente estaba cambiando. Aquella primera noche bajo techo, apenas dormí. Me desperté sobresaltado por pesadillas en las que me encontraba perdido de nuevo en la vasta vegetación, o simplemente por la extrañeza de estar rodeado de paredes y gente después de tanto tiempo. En uno de esos momentos de vigilia, oí voces suaves afuera. Me levanté lentamente, todavía débil, y miré por una pequeña grieta en la pared de madera. Bajo la plateada luz de la luna, vi a toda la comunidad reunida en círculo. Edimar, con una Biblia desgastada en sus manos callosas, leía en voz baja. No distinguía las palabras, pero reconocí de inmediato el ritmo de una oración. Daban gracias a Dios, por mi vida, por el encuentro providencial, por la oportunidad de ser instrumentos de rescate. Las lágrimas corrían silenciosamente por mi rostro mientras me recostaba en la hamaca. Creen que me salvaron, pensé, pero en realidad Dios ya nos había salvado a cada uno de nosotros mucho antes. A la mañana siguiente, el lejano sonido de un helicóptero rompió el silencio del pueblo. Era la Fuerza Aérea Brasileña. Les había llegado la noticia de mi supervivencia y un equipo médico había acudido a rescatarme. El helicóptero aterrizó en un claro cercano, levantando polvo y provocando una alegría casi infantil en los niños de la comunidad. Probablemente para ellos fue el acontecimiento más extraordinario que jamás habían presenciado. Despedirme de Edimar, Juan y el pueblo fue más difícil de lo que imaginaba. Mis palabras fueron pocas, pero mis emociones inmensas. Les agradecí a cada uno, sabiendo que nunca podría expresar plenamente cuánto habían sido instrumentos de Dios en mi historia. Prometí que algún día volvería, y en ese momento supe que esta promesa no era solo una formalidad, era un compromiso de corazón. El vuelo en helicóptero a Santarém fue corto comparado con mi viaje, pero cada minuto lejos de la selva me traía sentimientos encontrados. Por la ventana contemplaba esa extensión verde que había sido a la vez mi prisión y mi maestra. Sentí como si me despidiera no solo de un lugar, sino también de una versión de mí mismo. 36 días, comentó uno de los paramédicos mientras me revisaba los signos vitales. Es un verdadero milagro que estés viva. Lo miré atónito y con una leve sonrisa simplemente respondí, un milagro, porque algunas verdades son demasiado profundas para explicarlas y ciertas transformaciones solo las pueden comprender quienes atraviesan el Valle de las Sombras y emergen al otro lado completamente transformados. En el Hospital Regional de Santarém me recibieron como un caso único. Los médicos examinaron mi historial médico con una mezcla de asombro e incredulidad. Había perdido más de 25 kilos. Tenía 3 costillas fracturadas, heridas aún cicatrizando, signos de desnutrición severa y parásitos intestinales. Y sin embargo estaba vivo, consciente y podía hablar con claridad. Desde un punto de vista médico no debería estar vivo, dijo el médico jefe durante su ronda matutina. Las probabilidades eran prácticamente nulas, pero allí estaba yo, viva, transformada, y sabiendo con una convicción que ya no dependía de la lógica, que mi supervivencia era más que suerte, era gracia. Pronto, los pasillos del hospital comenzaron a llenarse de periodistas locales, ansiosos por escuchar la historia del piloto milagroso que sobrevivió 36 días en una de las regiones más inhóspitas del planeta. También aparecieron representantes de la aerolínea para la que trabajaba, divididos entre el alivio de verme con vida y la aprensión por la posible responsabilidad del accidente. Al día siguiente llegó mi familia. El reencuentro con mi madre y mi hermana menor fue indescriptible. Sus rostros, marcados por semanas de angustia y el dolor de la incertidumbre, revelaban una intensa mezcla de incredulidad, alegría y conmoción al verme tan destrozada. «Pensábamos que estabas muerta», dijo mi madre, apretándome la mano con tanta fuerza que parecía querer evitar que volviera a desaparecer. Mi hermana, con lágrimas en los ojos, añadió: «Después de 2 semanas de búsqueda, nos dijeron que debíamos aceptar la realidad, pero nunca dejé de creer. Algo dentro de mí me decía que estabas viva». En los días siguientes, mientras mi cuerpo comenzaba a recuperarse, me pidieron que repitiera mi historia una y otra vez. A médicos, investigadores del accidente, psicólogos y, por supuesto, a mi propia familia. Noté que cada parte de la historia provocaba reacciones diferentes. Los detalles técnicos del avión interesaron a los investigadores. Los métodos que utilicé para sobrevivir fascinaron a los aventureros. Y las estrategias para mantener la calma atrajeron la atención de los psicólogos.
Pero cuando hablé de la dimensión espiritual de esta experiencia, las respuestas fueron más variadas. Algunos escucharon con profunda comprensión, otros reaccionaron con un escepticismo educado, sugiriendo que todo eran solo alucinaciones causadas por la privación extrema y el estrés. No me molestó su incredulidad. Después de todo, ¿cómo podían comprender algo que trasciende la lógica? Las transformaciones más profundas son precisamente aquellas que desafían el lenguaje, como intentar explicarle un color a alguien ciego de nacimiento. Una semana después de mi llegada al hospital, con mi condición estabilizada, me trasladaron a São Paulo para continuar el tratamiento. Mi historia ya había atraído la atención nacional e internacional. Recibí visitas de autoridades, propuestas de libros, documentales e invitaciones para participar en programas de televisión. En medio de esta tormenta mediática, mantuve un espacio de silencio en mi interior. Algo había cambiado para siempre. No era solo que hubiera sobrevivido, sino que la transformación había llegado a lo más profundo de mi ser. Durante los meses que pasé convaleciente en São Paulo, mi habitación de hospital se convirtió en un lugar de profunda reflexión. Cada día repasaba mentalmente mi trayectoria, descubriendo nuevos significados, nuevas lecciones ocultas en cada recuerdo. Fue una de esas tardes que recibí una visita inesperada. Un hombre de mediana edad, vestido con sencillez, pero con una presencia serena y digna, se presentó como el líder de una iglesia local. En voz baja y respetuosa dijo: «Disculpe la interrupción, pero su historia ha conmovido profundamente a nuestra comunidad. Hemos estado orando por usted desde que supimos de su rescate». Algo en su serenidad me trajo paz inmediata. A diferencia de otros que venían de visita, él no buscaba una historia impactante, ni simplemente confirmar sus creencias o contar una anécdota. Simplemente estaba allí, genuino y presente. He leído muchas historias de supervivencia a lo largo de los años. Empezó sentado a mi lado, con una calma que me impresionó. Siempre me ha intrigado cómo estas experiencias cambian a las personas, pero pocas veces he oído a alguien hablar de esta transformación tan profundamente como tú. Pasamos horas hablando, no sobre los dramáticos detalles de lo que había vivido, sino sobre cosas más esenciales: el propósito, el significado del sufrimiento, qué es la verdadera fe. Le confesé momentos que nunca había compartido públicamente, momentos de profunda comunión con algo más grande, momentos que sentí en medio del aislamiento de la selva. Me escuchó atentamente y, pensativo, dijo que lo que describía era muy similar a las experiencias que han tenido místicos y contemplativos a lo largo de la historia, solo que ellos buscan esta soledad y renuncia voluntariamente, mientras que en mi caso fue algo impuesto. Estas palabras dieron nombre a lo que sentía, pero que no podía explicar del todo. Mi accidente fue como una retirada forzada, una inesperada noche oscura del alma, pero que transformó profundamente mi vida. Esta conversación marcó el inicio de una nueva etapa en mi recuperación, no solo física, sino también espiritual. Empecé a ahondar en textos religiosos y filosóficos a los que antes nunca habría prestado atención. Descubrí muchos paralelismos entre mis experiencias en la selva y los relatos de místicos de diversas tradiciones. 6 meses después del accidente, cuando los médicos finalmente me dieron el alta, surgió la inevitable pregunta: ¿qué haría con mi vida ahora? Mi antiguo trabajo me esperaba. La aerolínea, preocupada por la mala prensa, había mantenido mi puesto vacante. Podría volver a ser piloto y aprovechar la fama que mi historia me había dado para progresar en mi carrera. Pero algo dentro de mí se resistía a la idea. No era miedo a volar, eso nunca me dominó, pero volver a la vida que tenía antes se sentía como una traición a todo lo que había experimentado y aprendido. Cuando alguien pasa por lo que yo pasé, lo que le expliqué a mi familia, y siente la presencia de Dios como yo, seguir como si nada hubiera cambiado sería la mayor falta de respeto a esa transformación. Mi nuevo rumbo se fue aclarando poco a poco. Empecé a compartir mi testimonio en grupos pequeños, no como una historia de aventuras, sino como una historia de cambio espiritual. La gente no se dejaba llevar por los detalles dramáticos, sino que conectaba con la sinceridad de lo que experimentaba en mi interior. Con el tiempo, estas conversaciones se convirtieron en un ministerio, no el de un líder religioso tradicional, porque nunca sentí ese llamado, sino algo enfocado en ayudar a aquellos que enfrentan sus propias junglas internas. Crisis de significado, pérdidas profundas, enfermedades, adicciones que parecen imposibles de superar. Mi propósito ahora es caminar junto a esta gente, demostrando que es posible encontrar luz incluso en las sombras más profundas, porque la gracia que me sostuvo en la selva puede sostenernos a todos. Una parte esencial de este nuevo capítulo en mi vida fue la promesa que hice de regresar a la comunidad que me salvó. Aproximadamente 1 año después del accidente, organicé una expedición para llevar suministros médicos, útiles escolares y cualquier otra cosa que identificaran como urgente. Este viaje no fue solo una entrega de ayuda, sino el inicio de un vínculo que se ha convertido en parte fundamental de quien soy hoy.
un puente entre dos mundos que antes parecían tan distantes. Quizás la lección más profunda fue sobre el tiempo. Antes siempre miraba hacia adelante, perseguía metas, trataba el presente como un simple paso hacia algo más grande, algo futuro. La selva me enseñó a valorar el ahora, la sacralidad de cada respiración, cada latido, el sol brillando entre las hojas. En mis conversaciones de hoy siempre digo que necesitamos liberarnos de las distracciones para descubrir lo que realmente importa. En mi caso fue necesario un accidente y 36 días solo, pero esta sabiduría está disponible para todos, aquí y ahora, si estamos dispuestos a simplemente estar presentes. Mi historia no termina con un final feliz. La transformación no borró todos los desafíos. Todavía siento un dolor que me recuerda la fragilidad de mi cuerpo, y la ansiedad regresa en tormentas que evocan esa jungla. Pero hoy, estos momentos ya no tienen el poder de destruirme. Forman parte de una vida más plena, más consciente, más conectada con lo esencial. Cuando me preguntan si cambiaría algo, mi respuesta suele sorprender. No cambiaría nada. No porque idealice el dolor, el hambre, la fiebre y el miedo absoluto no son nada romántico, sino porque fue esta intensidad, este sufrimiento, lo que aceleró una transformación que podría haber tardado toda una vida en ocurrir, o que tal vez no hubiera ocurrido. El verdadero milagro, siempre digo, no fue solo mi supervivencia física, eso fue extraordinario en sí mismo, sino el renacimiento que experimenté internamente. Entré en esa jungla como una sola persona y regresé como una persona completamente diferente. Esta es mi historia. La cuento no para impresionar ni parecer heroico, sino porque revela algo que todos enfrentamos. Nuestras mayores dificultades conllevan el potencial de los cambios más profundos. La selva me destrozó, me redujo a lo esencial. Y paradójicamente en este despojo encontré una plenitud que nunca había conocido. Fueron 36 días que cambiaron no solo mi vida, sino mi eternidad. Un vuelo que empezó físicamente y terminó espiritualmente. Un accidente que en cierto modo fue lo más feliz que me ha pasado. Porque a veces, solo cuando estamos completamente perdidos, encontramos finalmente el camino de vuelta a casa. Me llamo Antonio Sena. Sobreviví 36 días en el corazón del Amazonas, y esta es mi historia. Pero lo más importante es que también puede ser la tuya, porque todos en algún momento nos perdemos. Todos tenemos nuestra propia selva, y todos llevamos dentro la fuerza para salir de ella transformados. La selva puede devorarnos, pero también puede renacernos.